Tienes que cocinar tu comida. Buenas noches. Buenas noches, la doctora Jessica Ñopo. Buenas noches con todos los participantes. El día de hoy vamos a continuar con la sesión 5 de atención integral para el paciente geriátrico. Le doy el pase a la doctora Jessica para que pueda continuar el día de hoy con la clase. Ok, buenas noches. Buenas noches nuevamente aquí en la ponencia. En esta oportunidad, a ver, permítanme compartir. Ok. Bien. Bueno, en esta oportunidad, el punto número 5, lo que nos toca es enfermedades crónicas en el adulto mayor, ¿no? Con los cursos anteriores nos hemos dado cuenta de que el adulto mayor, pues, de hecho es una persona frágil, una persona rápida de enfermar, y muchas veces en esta enfermedad es mucho más complicada la recuperación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender a manejar en ellos es las enfermedades que se van a ir presentando para que no sean tan degenerativas, ¿no? Vamos a continuar porque es que se trata de manejar este tipo de enfermedades en los adultos mayores. La morbilidad y la mortalidad de los adultos mayores difieren del resto de la población general debido al peso que para ellos tienen las enfermedades no transmisibles, es decir, aquellas enfermedades que no son transmitidas a través de algún vector o algún virus o alguna bacteria, algún hongo, ¿no? Crónicas y degenerativas, tales como las enfermedades cardiovasculares, neoplasias y diabetes. Entonces, que se asocian con mayor discapacidad, tanto física como mental. ¿Qué pasa? Que cuando se presenta una de estas enfermedades en el adulto mayor, es mucho más propenso o mucho más frágil a poder complicarse y por lo tanto llegar a morir. Entonces, la prevalencia de tantas enfermedades, como ya está mencionando ahí, de origen cardiovascular, ¿no? Diabetes, alguna neoplasia, es lo que va muchas veces a predominar en estos pacientes, ¿no? Otras enfermedades es otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de las diferentes patologías, son los factores de riesgo para una enfermedad vascular, enfermedad, por ejemplo, la diabetes mellitus, que aumenta entre 2 a 3 veces la probabilidad de desarrollar una enfermedad coronaria y 4 a 7 veces el riesgo de enfermedad vascular periférica. Ahora, ¿por qué es que debemos actuar con ellos? El impacto de los eventos mencionados sobre la población adulta mayor justifica la implementación de una serie de mecanismos tendientes a detectar oportunamente la existencia de los mismos. Es necesario realizar un actuar en salud para poder contrarrestar, manejar, tal vez muy lejos, un poco reducir, pero al final, por lo menos con el manejo, creo que se reducen las complicaciones, ¿no? Aunque es qué decir, muy notorio y casi a un 90% de que estos pacientitos adultos mayores sea más rápida la recuperación, ¿no? O recuperen su salud totalmente. Un poquito más complicado. Las enfermedades crónico-degenerativas en el adulto mayor, entonces, son aquellas enfermedades crónicas más propensas
¿Por qué es que se llaman degenerativas? Las enfermedades que acompañan al paciente toda su vida. Es decir, son enfermedades que a pesar de ser tratadas no van a tener cura. Y son generativas porque conllevan a una degeneración o daño de los tejidos, órganos y órganos afectados provocando un deterioro en la salud. De hecho, que si por allí el páncreas, el riñón, el hígado, alguno de los órganos de esta persona adulta mayor ya no está actuando como debería, entonces de hecho que poco a poco va a ir deteriorando esa salud en el adulto mayor. Requieren de una atención especializada, transdisciplinaria en su manejo, ya que presentan las siguientes características. ¿Por qué? Porque va a necesitar ahora esta persona adulta mayor no solo que la vea un cardiólogo, sino un urólogo, un endocrinólogo, de repente un ginecólogo, varios especialistas, ¿no? Entonces, se consideran o mejor dicho, van a tener la atención de todos estos especialistas, puesto que, como ya les dije, es un proceso degenerativo de órganos y tejidos. Son congénitas y hereditarias, la mayoría de ellas, pero sí influyen mucho los estilos de vida que son importantes, que se deberían evitar para estas complicaciones, ¿no? Desarrollarse en periodos largos, manifestarse en edades avanzadas, aunque también afecta a personas jóvenes entre 20 y 40 años. Por más que solo consideremos a un adulto mayor de 60 años, ya esas enfermedades como por ejemplo la hipertensión, diabetes, alguna enfermedad coronaria vascular, se presentaban en estos adultos mayores hace muchos años. Ya en la actualidad estamos viendo que estas mismas patologías se está desarrollando en personas mucho más jóvenes, ¿no? Sin embargo, las complicaciones son antes a una edad temprana, a diferencia que un adulto mayor, que solo aparecía ya a partir de los 60 años. Otra de las más importantes, aparte de una hipertensión, de una diabetes, de una enfermedad coronaria, una enfermedad vascular, cerebrovascular, existe lo que es la obesidad, la osteoartritis, que también vamos a ver que se desarrollan en estos adultos mayores. Por lo general no son nutricionales genéticas, es decir, desde antes no ha habido una buena alimentación, incluso de repente desde cuando estaban en la barriga de mamá o papá, ¿no? La nutrición no ha sido la adecuada, falta de nutrientes esenciales. A lo largo de la vida, malos hábitos alimenticios, el exceso de carbohidratos y algo que influye mucho, que bueno, recién se está tomando en cuenta, creo que desde la pandemia, que antes no era tan considerado, ¿no? El estrés oxidativo. El estrés definitivamente va matando las células, en el caso de los adultos mayores, los va deteriorando mucho más rápido. Ellos también se estresan, ellos porque tienen miedo, porque tienen tristeza, porque extrañan a alguien, porque tienen preocupaciones, entonces por todo se van a estresar y eso va a hacer que sus células se vayan oxidando, se vayan envejeciendo y se vayan muriendo muchas veces. En epidemiología se entienden como enfermedades de alta prevalencia y no curables. Como ya vemos, obesidad difícilmente curar a un adulto mayor de diabetes mellitus, hipertensión, osteoartritis. Las patologías más comunes en el adulto mayor, vamos a ver que están las respiratorias. ¿Quién no ha escuchado un adulto mayor que tenga una gripe simple y que en menos de una semana tal vez se complica y se puede hacer hasta una neumonía y comprometer su vida? Estos son los más comunes, enfermedades pulmonares crónicas, obstructivas crónicas, que son de repente en estos adultos mayores que han cocinado ya hace mucho tiempo con ollas caseras, a leña, a carbón, este humo y todas esas inhalaciones es lo que les complica ahora como adultos mayor
presentar estas enfermedades, ¿no? Otra de las patologías que son comunes en estos adultos mayores son las neuropsiquiátricas, trastornos del ánimo y síntomas depresivos, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Tiene mucho que ver. Estos adultos mayores son sensibles ahora y ya las enfermedades neuropsiquiátricas son más observables, ¿no? Más evidentes en ellos. También hay patologías cardiovasculares como la hipertensión arterial y la diabetes. También muchas veces ellos van a presentar estas complicaciones, ¿no? El adulto mayor que de repente tienen un infarto del miocardio, un ataque al corazón, un dolor precordial que empieza desde algo simple, un dolor de pecho y sin embargo termina en un paro cardíaco, ¿no? Comprometiendo la vida de este adulto mayor. Y otra de las enfermedades que hemos escuchado creo que es la dolencia más común en estos adultos mayores, es lo que ellos dicen, ¿no? Su dolor de huesitos. Osteoarticulares, ¿no? La degeneración de las articulaciones, las artrosis, artritis y las osteoporosis. Dentro de la primera enfermedad a tratar está la obesidad. Porque en algún momento, en alguna de las ponencias les decía, ¿no? Es fácil ver a un adulto mayor obeso o a un adulto mayor desnutrido, porque hay un desbalance en cuanto a la alimentación. Creen que por comer harto van a estar bien nutridos y sin embargo no se dan cuenta que a donde están llegando es a presentar la obesidad. La obesidad es la acumulación excesiva de grasa que representa un riesgo para la salud. La obesidad es ocasionada por factores genéticos, ambientales y conductuales. Aquí está lo que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? La obesidad no es tanto, digamos, por un factor genético, que porque mi abuelita es gorda o fue subida de peso, porque mi mamá también tiene sus pesitos de más, yo también voy a salir así, ¿no? Ahora yo creo que está cambiando totalmente las ideas y obviamente también hay epidemiológicamente se ve, ¿no? Padres igual, delgados y los niños son obesos. Entonces, lo que conlleva decir, según los últimos estudios, que todo más que un factor genético, ese factor ambiental o factor conductual en cuanto a los hábitos de alimentación. Si nosotros no tenemos una buena alimentación, de hecho que no vamos a estar con un peso adecuado. Para que el tratamiento sea exitoso, además de un plan de alimentación diseñado por un nutriólogo, un nutricionista, es necesario contar con un plan de ejercicio físico y asesoría médica. ¿Qué pasa? Y es lo que a veces vemos, ¿no? Un adulto mayor o una persona adulta está con su colesterol, triglicéridos, su glucosa, todo dentro de los valores normales. Ella se cuida en la alimentación, en la dieta, no come azúcares, no una cosa u otra, evitando lo que se pueda complicar y llevar a un aumento de peso excesivo. Y sin embargo, por la falta de un ejercicio físico, una actividad física diaria, no se va a poder realizar o tener un peso adecuado. Entonces, todo es un conjunto, todo es un conglomerado, ¿no? Si debes de tener una buena alimentación, hacer ejercicio y obviamente tener la asesoría médica, ¿no? Pues de repente tengo un problema de salud y no me permite un ejercicio excesivo, entonces tendría que ver yo qué tipo de ejercicio voy a realizar. Luego, podemos decir que las causas de esta obesidad, se sabe que existen muchos factores causantes de esta grave enfermedad, incluso ahora ya está la obesidad considerada como una pandemia, cosa que no todos le toman la debida importancia que deberían.
a nivel mundial, la OPS, la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, nos está diciendo de que hey, hay que estar alertas, ¿no? Estos están subiendo demasiado los números, las estadísticas en donde nos indican que las personas están subiendo de peso a una magnitud exagerada. De repente, como desde inicios de la pandemia, todo el mundo con el encierro, el poco espacio de salir a hacer una actividad física o algo adicional, nos ha hecho vivir o convivir en una vida sedentaria. Entonces, ahora se están viendo las consecuencias en estos adultos mayores. Unos que parecen ser muy sencillos y otros que parecen ser complicados, pero al final son causas que se van a presentar o que influyen para lo que es la obesidad. Hay causas genéticas, como ya dijimos, si bien es cierto, hay un factor hereditario por allí, pero no significa que se va a desarrollar a un 100%. Metabólicas por el propio organismo, cómo es que se realiza la digestión de repente de los alimentos que consumimos, los hábitos alimenticios, ¿no? Entonces ya es el cuerpo el que va enseñándole a expulsar lo que no le sirve y a admitir lo que sí. Psicológicas, porque también llegará un momento en que esta persona adulta mayor dirá, no quiero comer y se va a volver muy desnutrida o simplemente siente la necesidad de seguir comiendo, comiendo, comiendo y ahí es donde va a empezar a presentarse lo que es la obesidad. También hay causas socioculturales. De repente está en un ambiente en donde la familia le dice, no, es adulto mayor, dale que se alimente, dale que coma 5 comidas al día, de repente a media mañana, desayuno, media mañana, el almuerzo, media tarde, en la cena y adicionales a ellos, dale otro poquito más, de repente se le antoja un dulcecito, al abuelito dale golosinas, dale gaseosas, entonces eso va a hacer que estas personas adultas mayores rápido lleguen a una obesidad. Sedentarismo, de hecho que ellos lo van a tener propio de la edad, no van a poder caminar, no van a poder hacer un ejercicio tan exhausto, pero ya hemos visto que ellos en su manera, en su peso y en su posibilidad pueden hacer el ejercicio físico hasta donde ellos le permitan. Pero aún así, como hay adultos mayores que son sedentarios y no realizan ninguna actividad física, de hecho que van a estar propensos a tener una obesidad. Los neuroendocrinas, igualito, porque a nivel mental hay hormonas, bueno, a nivel de cerebro hay hormonas que se van a encargar de de ayudar a lo que es la digestión de alimentos, ¿no? A través de la hormona, por ejemplo, la insulina, que nivela el nivel del azúcar en la sangre. Entonces, de hecho, que esto también va a ser una causa que si no es bien nutrida y se presenta un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, va a presentar en algún momento entonces lo que es obesidad. Medicamentosas, causas medicamentosas, de repente estos adultos mayores tienen que consumir medicamentos que al final le alteran su sistema o su metabolismo, ¿no? Nutrición altamente calórica, dale de comer, dale carnecita, que dale el pollo, dale frituras, dale esto, entonces de hecho que le va a ayudar a subir rápidamente de peso. Y los multifactoriales que ya los hemos visto también, múltiples factores que pueden influenciar para que este adulto mayor suba demasiado rápido de peso y se llegue a tener una obesidad. Ahora, signos y síntomas creo que los vamos a notar sí o sí. Lo más comunes es el exceso de peso. Vamos a ver al adulto mayor muy gordito, muy llenito. Y más notorio, obviamente, es cuando este adulto mayor es bajito, ¿no? Va a haber un incremento de la grasa corporal, lo vamos a tocar, lo vamos a notar. Otros procesos asociados a obesidad, de hecho, que van a haber
Hay vida sedentaria. Cuando tú ves una persona adulta mayor obesa, de hecho que no va a tener ganas ni siquiera de trasladarse de una habitación hasta otra habitación. Prefiere estar sentada, prefiere estar acostada y muy poco es que se va a movilizar. Otro de los síntomas o signos son los problemas psicológicos. Vamos a ver que este adulto mayor ya cuando tome conciencia, él va a sentir como una depresión y va a sentir una baja autoestima, como que a nadie le está importando lo que le puede estar pasando a él. Y esto obviamente va a alterar su sistema psicológico o nivel psicológico. Bueno, en realidad, sea cual sea la etiología de la obesidad, hablando netamente de la fisiopatología, el camino para su desarrollo es el mismo, el aumento de la ingestión, es decir, el aumento en cuanto a la alimentación y por ende la disminución del gasto energético. Yo puedo comer, eso no quita, yo puedo comer, pero mientras haga una actividad física hay un gasto de energía. Por lo tanto, todo lo que yo como que me brinde energía no se va a almacenar. Pero como en ellos hay el sedentarismo, no se van a levantar a hacer ejercicio y van a seguir aplastados, sentados, acostados, echados, como quieran. De hecho, que ellos no van a tener ningún gasto energético y por lo tanto, todas esas proteínas que nos dan energía se van a ir almacenando en forma de grasa. Los lípidos procedentes de la dieta o sintetizados a partir de un exceso de carbohidratos de la dieta son transportados al tejido adiposo como kilomicrones o lipoproteínas de muy baja densidad. El tratamiento que va a llevar este paciente con obesidad son 4 grandes capilares, es decir, un tratamiento dietético, quirúrgico, farmacológico y un tratamiento en lo que concierne a los estilos de vida. Dietético porque de hecho que tenemos que empezar con una dieta hipocalórica, baja en calorías, porque ya dijimos, no va a ser utilizadas esas calorías, entonces mejor disminuimos. El tratamiento quirúrgico mediante la realización de las diferentes técnicas quirúrgicas que normalmente no se ha escuchado tan seguido o que sea algo tan común como en una persona adulta joven o en un adulto maduro, los tratamientos quirúrgicos para bajar de peso, ¿no? Ahora hay infinidad, las bandas elásticas, la liposucción que se utilizaba antes, ¿no? Un adulto mayor casi ni lo vas a ver en estas técnicas. Tratamiento farmacológico, porque de hecho que les van a empezar a dar sobre todo algún medicamento para empezarle a eliminar la grasa acumulada. Y cambios en el estilo de vida que son los principales para el tratamiento, para lo que se requiere es una psicoterapia, ¿no? Junto con los cambios en el hábito alimenticio y los ejercicios. Otra de las enfermedades degenerativas es la diabetes mellitus. La diabetes es un síndrome orgánico multisistémico crónico que se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, conocido médicamente como hiperglucemia. Es el resultado de las concentraciones bajas de la hormona insulina o por su inadecuado uso por parte del cuerpo, que conducirá posteriormente a alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. La diabetes, entonces, comúnmente usada como hiperglucemia. Esto es porque ante el consumo excesivo de alimentos, la hormona insulina, que es la encargada de regular el nivel de azúcar en la sangre, al ingresar todos estos tipos de alimentos, no necesariamente que sean azucarados, sino la grasa y el carbohidrato, al final se convierten en azúcar, que nos da energía. Y como no utilizamos esas cantidades de alimentos, entonces la hormona insulina se cansa, no lo utiliza, no dice esto sí me sirve, esto no, lo elimino, no sabe. Entonces todo esto se empieza a acumular y se empieza a aumentar el nivel de azúcar y por lo tanto se presenta la diabetes mellitus.
Es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Ya dijimos que es por poca producción de la insulina y ya dijimos también que la insulina es la que se encarga de controlar el azúcar en sangre. Personas con diabetes mellitus presentan hiperglucemia debido a que el páncreas también está alterado la función aquí, no produce suficiente insulina y la insulina es la que regula, ¿cierto? Células no responden de manera normal a la insulina. El cuadro clínico de estos pacientes con diabetes vamos a encontrar, se pueden ver, por ejemplo, la glucosa en la sangre, ¿no? Buscas o realizas un hemoglucotés o una glucosa central y obviamente pues va a estar aumentada la glucosa. Poliuria, que es la frecuencia para ir aumentada o aumento de la frecuencia para ir al baño. A cada momento quieres orinar, sobre todo por las noches. Sales a orinar, vuelves y otra vez a orinar. A pesar de haber tomado poco líquido, muchas veces por la noche, siempre aumenta esta frecuencia urinaria. Polidipsia y polifagia. Polidipsia también que sientes que todavía estás con las ganas de seguir alimentándote, que no te llenas de repente por proceso de ansiedad. Pero este es otro de los síntomas del cuadro clínico que nos indica que hay un aumento del azúcar en la sangre. Y la polifagia es el exceso, ¿no? O el comer en exceso, tener mucha hambre, tener mucho apetito. Luego, la polidipsia, perdón, para no confundirlas, poliuria es el aumento de frecuencia urinaria. La polidipsia es el aumento de sed. Sí, el aumento de sed, con las disculpas del caso, el aumento en las noches quiere estar tomando agua, tomando agua. Y la polifagia es el aumento en las comidas. Tienes demasiado hambre a pesar de haber comido, sigues con hambre, es como que sintieras la ansiedad de seguir comiendo. Entonces, estos signos son característicos muy frecuentes frente a la posibilidad de que puedas tener una o estés desarrollando una diabetes. Hay pérdida de peso a pesar de la polifagia, es decir, a pesar de comer en exceso, tú empiezas a bajar de peso, a bajar de peso. Este adulto mayor, ahí es donde va a notar, siempre ha sido gordito y de la nada empezó a bajar de peso. Come, pero baja de peso. ¿No? Entonces habría que ver allí un síntoma muy evidente que nos pueda decir que acá hay algo que se está alterando. Se debe a que la glucosa no puede almacenarse en los tejidos debido a que estos no reciben la señal de la insulina. Y otro signo o síntoma también de la diabetes es la falta o de actividad física o el cansancio. Y los cambios en la agudeza visual también, como que empiezan a ver borroso o de lejos no ven. Otro de los síntomas en el caso de las mujeres son las vaginitis y en los hombres las balanitis, que son también el aumento de una secreción blanquecina. Aparición de la glucosa en la orina cuando uno hace un análisis de orina o algunos mayorcitos, incluso los adultos mayores que son más curiosos de probar la orina y efectivamente encuentran un sabor dulce. Hay ausencia de la menstruación en las mujeres, hay la aparición de la impotencia en los hombres, hay dolor abdominal, hay hormigueo y adormecimiento de las manos y pies, hay una piel seca, úlceras o heridas que cicatrizan lentamente, ¿no? Y es más, allí cuando ya es que empiezan esta aparición de heridas que no sanan, que no cicatrizan, recién nos preocupamos y decimos, ¿no será diabetes? Sacamos análisis a estos adultitos mayores y efectivamente pues salen con una glucosa elevada. Otro de los signos y síntomas frente a lo que es la diabetes es la debilidad, la irritabilidad, cambios de ánimo, náuseas y vómitos y un mal aliento. Tratamiento para la diabetes, al menos la de tipo 2,
También hay una diabetes gestacional. Bueno, el objetivo es restaurar los niveles de glucosa, ¿no? En la diabetes tipo 1 y en la diabetes gestacional se aplica el tratamiento sustitutivo de insulina o análogos de la insulina. Pero cuando hablamos netamente del adulto mayor, en cuanto a la diabetes, muchas veces los medicamentos ya no lo compensan, ya no regulan el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, lo que se va a manejar en ellos muchas veces es el uso de la insulina. Los síntomas, como ya dijimos, aumento de la sed, aumento de ir al baño, la fatiga, visión borrosa, hambre excesivo, pérdida de peso, dolor de estómago, náuseas y vómitos. Hay complicaciones, de hecho, que sí, si no controlamos que estos adultos mayores presenten o cuando presenten, controlar que no aumenten estos signos o síntomas, se va a complicar. En realidad, en un 80-90% de pacientes que ya tienen una diabetes mellitus, van a presentar alguna de estas complicaciones. Son como enfermedades primas hermanas que no se suelta una de la otra, ¿no? Se va a complicar y va a resultar un problema adicional, como son los problemas oculares, la dificultad para ver, la sensibilidad a la luz y la ceguera. Inician con unas úlceras e infecciones y muchas veces estas heridas no cicatrizan o se necrosa la piel, entonces se tiene que recurrir a lo que es la amputación. Daño a los nervios, hay dolor, hay hormigueo, pérdida de la sensibilidad, problemas para digerir el alimento y disfunción eréctil, ¿no? Sexualmente, los varones, los adultos mayores son los más que se van a dar a notar porque su disfunción eréctil va a estar presente sí o sí. Y eso es lo que les causa a ellos de repente la necesidad muchas veces de hacer este tipo de análisis. Hay problemas renales también como complicación, hay debilitamiento del sistema inmunitario y hay enfermedades cardiovasculares. Entonces siempre va a llevar consigo una enfermedad adicional. Hay un tratamiento, sí hay, ejercicios, estilos de vida saludable, una mejor alimentación tiene que ser sí o sí. Otra de las enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas en este adulto mayor es la hipertensión arterial. Primero, saber qué es la presión arterial. Es la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea la sangre a través del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en la hipertensión? Que esta presión arterial va a ser elevada de lo normal. Es uno de los factores de riesgo con mayor incidencia de la enfermedad cardiovasculares, como por ejemplo accidente cerebrovascular, lo que le llamamos, bueno, comúnmente la gente, un derrame, ¿no? En realidad es un accidente cerebrovascular. Un ataque cardíaco, un problema de presión alta nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca prematura o a una enfermedad renal o muerte prematura. La hipertensión arterial, entonces, es la elevación persistente de la presión arterial por encima del valor de 140/90. 140 la presión sistólica y 90 la presión diastólica. Obviamente esta presión arterial va a ir aumentando con la edad. Por lo tanto, el riesgo de que una persona sea hipertensa mucho más aumenta en aquellas personas mayores de 65. El cuadro clínico o qué es lo que se presenta es variable de un anciano a otro, no es la misma, pero sí son comunes de una pseudo hipertensión, es decir, una falsa presión alta, cuando la medicación causa síntomas hipotensivos en presencia de la presión normal, o en aquellos con presión arterial persistentemente elevada sin evidencia de una afección de un órgano o tejido. La presión debe ser medida en posición supina y de pie, porque el anciano tiene mayor predisposición a una hipotensión postural, particularmente después de una ingesta de alimentos.
Muy pocos pacientes ancianos tienen alguna forma reversible de hipertensión, como una hipertensión secundaria. Las causas por qué se produce, la cantidad de agua y sal en el cuerpo es aumentada, obviamente, el estado de los riñones, el sistema nervioso, los vasos sanguíneos no están funcionando como debería ser. Hay niveles hormonales elevados, si es que ya tenemos de repente una diabetes. De hecho, que esto nos va a llevar consigo a tener también una hipertensión arterial. Otra causa es el envejecimiento de los vasos sanguíneos más rígidos con la edad. Ahora, hay factores de riesgo que van a conllevar a esta hipertensión arterial, como son la obesidad, el estrés o la ansiedad. Hay un consumo excesivo de alcohol, consumo excesivo de sal, antecedentes familiares también que van a llevar consigo y sé que aumentan, ya sabemos, por los hábitos de salud, hábitos de alimentos, hábitos que ellos puedan desarrollar. La diabetes y el fumar, de hecho, que va a predisponer a esta persona adulta mayor a tener hipertensión arterial. Fisiopatológicamente podemos decir que los cambios relacionados o por qué es que se produce una hipertensión arterial es porque aumenta por lo general debido a la constricción de arteriolas, es decir, las arterias más pequeñas, que va a tener que hacer un esfuerzo más el corazón para poder bombear y enviar la sangre. Y eso va a hacer que haya una distensión de las arterias más grandes. Sufre con las chiquitas y cuando ya llega a las arterias que están más grandecitas, ¡pum! Entonces ese desbalance va a hacer que se altere irrigación del sangrado y del bombeo del corazón, por eso es que se empieza a alterar esta presión arterial. La presión sistólica elevada incrementa el trabajo del ventrículo izquierdo y el riesgo de la hipertrofia ventricular izquierda. Los síntomas y qué vamos a notar en el paciente es el dolor de cabeza muy fuerte, hay vómitos, incluso hay náuseas. Hay un sangrado nasal, ¿ya? Hay también cambios en la visión y hay una leve confusión. El objetivo mínimo de un tratamiento, cuando ya se empieza obviamente a consumir sus medicamentos, la presión arterial la van a tener que mantener menos de 140/90 milímetros de mercurio. Los pacientes con diabetes mellitus que también tienen una insuficiencia renal o una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, el objetivo es mantener la presión menos de 130/80. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a reducir los eventos cardiovasculares, es decir, los infartos, ¿no? Fármacos como terapia inicial tenemos diuréticos, el calcio, antagonistas, inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina, bloqueadores de receptores de angiotensina. Entonces, es un tratamiento farmacológico rápido también, ¿no? La evidencia con beta bloqueadores como la monoterapia de ancianos en menos sólida y no debe usarse los alfa bloqueadores como monoterapia. En estos pacientes adultos mayores sí o sí va a tener que utilizar sus medicamentos, sus fármacos. Hay un tipo de tratamiento, aparte del farmacológico, que también va a ayudar a reducir la presión arterial. Desde una alimentación saludable en sodio, en potasio, en sal, ¿no? Y en fibra, debes tomar mucha agua, debes dejar el hábito de fumar, no tomar alcohol, reducir la sal que ya dijimos, reducir el estrés, mantener el peso corporal, no podemos estar subidos de peso porque más es el riesgo de una hipertensión y hay que realizar pues actividad física. Ahora, otra de las enfermedades cerebrovasculares es una lesión, bueno, son aquellas enfermedades en las que la lesión las vamos a notar en el cerebro debido al cese brusco del flujo sanguíneo, ya sea oclusivo o por ruptura arterial con déficit neurológico focal.
que se desprende de una forma súbita con rápida progresión. Es la primera causa de invalidez en el ámbito mundial, ¿no? Entonces, esta enfermedad vascular cerebral, de hecho, que va a tener consecuencias. Y esta de repente, no de repente, esta es producida por el aumento de la presión arterial también. Otra de las enfermedades son las enfermedades osteoarticulares. Ahí encontramos a la artrosis. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es una enfermedad producida por la alteración del cartílago. En esta enfermedad existe un desgaste en el cartílago debido a las sobrecargas a las cuales es sometida la articulación y debido al envejecimiento. Es decir, ¿cuáles serían las sobrecargas? Ahí está la imagen, el dolor de rodilla, ¿no? El dolor de hombro. ¿Por qué? Porque si estamos gorditos, si estamos obesos como adultos mayores, de hecho que va a ser mayor la carga que va a tener que tener todas las articulaciones. Y de allí que si ya se está degenerando y se está convirtiendo en una artrosis, imagínense con los hábitos que desarrolla, ¿no? El cargar, el tener todo el peso todo el día. Entonces, en esta artrosis, vamos a ver que hay un deterioro del estado de alerta, también hay una afasia, mutismo, desviación de la mirada, respuesta papilar alterada, pérdida de la sensibilidad, motricidad, hemeostasia, que va a ayudar muchas veces o se va a presentar incontinencia de esfínteres también, ¿no? Trombótico, a ver, creo que acá ha habido un error de esta diapositiva. Estamos hablando de las artrosis, ¿no? Que es la degeneración de los cartílagos. Los factores de riesgo, acá está, las causas osteoarticulares de una artrosis es, como ya dijimos, el sobrepeso, el exceso de peso que tiene que cargar, por ejemplo, en nuestros tobillos, en nuestras rodillas, eso va a influir bastante, ¿no? El factor hereditario también, las fracturas o las otras lesiones articulares que se hayan tenido durante, de repente, el proceso de la juventud, en la etapa de la juventud, en la etapa de la adultez. Hay una sobrecarga también al arrodillarse, a hacerse de cunclillas, a levantar objetos o al subir escaleras. También van a producir una artrosis. Para estos adultos mayores que realizan deportes, hay un impacto directo sobre la articulación porque tiene que hacer más esfuerzo. Ahí es también una articulación joven y cuando hay una artrosis, definitivamente hay una alteración de estas articulaciones. Los síntomas, ¿qué es lo que van a presentar? ¿Qué es lo que vamos a ver en ellos? Obviamente es el dolor y la rigidez. No se pueden doblar o si se doblan no pueden estar estirados. También hay una crepitación en la articulación como que suena, ¿no? Como que suena. Hay una rigidez matutina, digamos, es como que si tú prendieras, dice ahí, ¿no? Una app 30 minutos, el adulto mayor cuando amanece y tiene problemas de artrosis, aparte de tener el dolor, la rigidez, la sensación de ese sonidito, prácticamente va a estar acostado o echado y va a demorar un buen tiempo en querer pararse y poder deambular. Ya siempre vamos a encontrar estos adultos mayores que se sienten rígidos, que se sienten adoloridos y no van a querer, obviamente, pararse de inmediato. Siempre va a demorar un poco. Hay inflamación articular, el rango del movimiento es limitado, obviamente ellos no van a poder movilizarse como se movilizaban pues de jóvenes, ¿no? Y hay una sensibilidad al presionar la articulación. Tú lo tocas, lo presionas o lo intentas de repente hacerle masajes o algo
y él va a sentir, o la adulta mayor o el adulto mayor va a sentir que no, eso no le ayuda, más bien le causa dolor. Hay movimiento normal doloroso también en ellos, ¿no? Al caminar, al voltearse, al sentarse. La mayor dificultad y lo más evidente es cuando están sentados y se tienen que parar, o cuando están parados y se tienen que sentar. Lo van a hacer pues con demasiado dolor, propio de que ya se está presentando algunos síntomas de la artrosis en estos adultos mayores. Hay causas, se repitió, el tratamiento de de esta enfermedad como es la artrosis es el uso de medicamentos, más que todos los básicos, ¿no? El paracetamol que le va a ayudar a calmar el dolor y antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que le va a ayudar al manejo del dolor. También otro tipo de tratamiento es que esta personita adulta mayor va a tener que tener cambios en el estilo de vida. Lo mismo que se viene hablando y se viene manejando. Debe de tener ejercicio, una buena alimentación, crioterapia, protección articular, adaptaciones, ¿no? De repente usa rodilleras, que eso también les ayuda. Otro tipo de tratamiento que deberían tener es la fisioterapia. ¿Cuál es el fin? Es fortalecer la masa muscular y los movimientos articulares o de las articulaciones que se ponen rígidas. Y la fisioterapia también a través de masajes. Ahora, parte del tratamiento de esta artrosis son los dispositivos ortopédicos, como mencionaba, así como hay unas rodilleras, por ejemplo, unas muñequeras. Ahí, entonces, estos dispositivos lo que van a ayudar es a dar soporte y para que puedan permitir o no el movimiento, ¿no? Para que no sea tan doloroso y tan complicado. También van a hacer el uso incorrecto, o mejor dicho, si es que se realiza este uso incorrecto de los dispositivos, en vez de ayudarnos, nos va a causar daño, rigidez y dolor articular. Otro tipo de tratamiento son las cirugías, ¿no? Esto obviamente ya se va a utilizar cuando los casos son más graves y cuando hay que reemplazar o reparar articulaciones dañadas. El entrenamiento es un conjunto, ¿no? Empeora con el tiempo, se dice, porque sí o sí se va a ir complicando, no tiene cura, pero hay síntomas que por lo menos se pueden controlar. No podemos hacer nada con la degeneración que va a haber en adelante, pero sí podemos ayudarle a calmar el dolor, el malestar o la molestia. A ver. Ay, no pasa. Aquí está. Ahora, hay algo a través de lo que vemos como enfermedades osteoarticulares, ¿no? Entre lo que es la diferenciación con la artrosis. Siempre hemos escuchado artritis, osteoporosis, artrosis, que al final todas son enfermedades degenerativas de los huesos, del sistema esquelético, ¿no? Un ratito, por favor, un minuto, porque estoy con una fonía. Entonces, en la artritis, vamos a considerar que la articulación está inflamada, ¿sí? AR es articulación y la citis es inflamación. Entonces, aquí la articulación está solamente inflamada. Es una enfermedad autoinmune, la inflamación de una o más articulaciones, por eso ya se consideran artritis, provocan dolor y rigidez y afecta a personas de cualquier edad. Mientras
obviamente hemos visto ahora ya personas adultas jóvenes que están sufriendo de artritis. Ahí la enfermedad de la osteoporosis podemos decir que es una enfermedad común y silenciosa, en donde los huesos se debilitan debido a una pérdida de masa ósea y un cambio en la estructura ósea, aumentando la posibilidad de la fractura. Afecta a mujeres, a varones a medida que van envejeciendo. Y hay una manera de prevenir, de hecho que sí, consumiendo calcio, vitamina D, realizando ejercicio regular y abandonar obviamente lo que es el alcohol y el tabaco. Entonces ahí vamos a ver la diferenciación, ¿no? La diferencia es que la artritis es simplemente una inflamación de las articulaciones, mientras que la osteoporosis es decir, como que ya está porosa, ¿no? Como que tiene huequitos y por lo tanto ha debilitado lo que es una masa ósea y el huesito está muy propenso frente a cualquier ejercicio o golpe de romperse al momento de caerse. ¿Cómo se previene? Como ya dice ahí, con el consumo de calcio, vitamina D y un ejercicio regular. Ahí está. Podemos ver en la imagen una articulación normal. Ahí está el hueso. Está la cápsula, que es la que envuelve, ¿no? La membrana sinovial, la cavidad sinovial y el cartílago. Cartílago es la parte blanquita, que es lo que se ve del hueso, lo de encima. Eso se desgasta y ahí es donde empieza lo que es una artritis reumatoidea, ¿no? Que hay la destrucción del cartílago, hay la inflamación de la cápsula de la cápsula y la membrana y hay una pérdida de este espacio en la cavidad, ¿no? El líquido sinovial, como que se va cortando. Mientras que la artrosis, como ven, no hay cartílago, lo que hay es una destrucción grave, un desgasto excesivo y hay espícula ósea, es decir, los huesitos están rondando por ahí, ¿no? Los pedacitos que se van saliendo y eso es lo que produce el dolor. El hueso normal lo estamos viendo ahí y cuando hay una osteoporosis vamos a notar de hecho que el hueso es mucho más grande. Ahora, la otra enfermedad también que compromete al sistema esquelético es la osteoartritis. La osteoartritis está considerada como una enfermedad sistémica, idiopática, multifactorial, caracterizada por degeneración cartilaginosa e hiperregeneración ósea. Con la osteoartritis, la capa superior del cartílago se rompe y se desgasta. Entonces, esa es la imagen para que tengan una idea de lo que pasa en la osteoartritis. Osteo, dijimos hueso, artritis, inflamación de las arterias y en este caso ya del hueso, ya está comprometido. Los signos y síntomas son, obviamente hay dolor, ¿no? Que después de hacer ejercicio lo complica mucho más todavía. Hay coyunturas inflamadas y tensas. Hay un movimiento disminuido. Obviamente esta persona que está con una osteoartritis no va a querer ni deambular, ni caminar, ni hacer este ejercicio. Va a estar sedentario, va a estar en un solo movimiento. Entonces, lo que vamos a ver es que en los dedos de sus manos o de sus pies tienen un engrandecimiento duro de los huesos. Van a empezar a notarse la deformación, pero con un aumento de gruesor en los huesitos, ¿no? Un sonido raspado, un chasquido, ¿no? Algo como que frota cuando se mueve esta articulación, ¿no? Entonces, el adulto mayor, de hecho, que va a estar adolorido y va a ser propenso o va a ser candidato a tener un tratamiento farmacológico de por vida, que es lo único que lo llevaría a estar tranquilo frente a lo que es
soportar el dolor de una osteoartritis. Los factores de riesgo para esta osteoartritis son aquellos determinantes que presenta una persona que la hace más susceptible a sufrir una enfermedad. Significa que si ya esta persona ya tiene un factor de riesgo para una enfermedad, de hecho que va a ser más susceptible para una. La edad avanzada, también el sexo femenino son los más sensibles, las mujeres, en enfermar más que el varón, ¿no? Propio no porque se considere un sexo débil, como siempre se ha dicho, sino que en este caso hay más desgaste de calcio, hay una pérdida de hemoglobina frente a un sangrado del ciclo menstrual que ha tenido en su adolescencia. Entonces, por lo tanto, la mujer es la que más se descalcifica, la que más pierde vitaminas, proteínas y por lo tanto la convierte en un factor de riesgo, la mujer, ¿no? El otro factor de riesgo también es la obesidad, sobre todo, dice, en la artrosis localizada en las articulaciones como las rodillas y otras que soportan el peso. De hecho, que este factor de riesgo, que es la obesidad, va a hacer que esta persona adulta mayor sea mucho más propensa a desarrollar artrosis. Porque ya le hemos dicho, es aquella que va a soportar y a tolerar todo su peso que tiene el adulto mayor. Y la actividad deportiva y ciertas profesiones, de repente estos adultos mayores trabajan, ¿no? Médicos, enfermeros que son ya adultos mayores y que tienen este factor de riesgo, no va a hacer que desarrollen sus problemas de artrosis también, pues, ¿no? Los factores de riesgo, también ya mencionados en las mujeres, es la menopausia. Otro factor de riesgo son las secuelas tras una cirugía y golpes repetidos sobre alguna articulación. Hay antecedentes familiares, es posible la transmisión genética de la predisposición a sufrir de artrosis. Los genes que regulan el colágeno, ¿no? Como son una proteína muy importante en la composición del cartílago, se transmiten de padres a hijos. Y si estos genes están alterados, dan lugar a un colágeno poco funcional, lo que aumenta el riesgo a sufrir artrosis. ¿Cómo es que influye desde, como decíamos en algún momento, desde que los tenemos en la barriga a los niños, ¿no? Como tú te cuides es que va a ir considerándose un buen factor o un mal factor para que tú puedas desarrollar y durar hasta una vejez saludable, ¿no? Entonces, estos adultos mayores, ¿cómo han sido alimentados? ¿Cómo es que sus genes de los padres han influido demasiado para que ahora de repente tengan un problema de los huesos, ¿no? Ahí a través de los genes que son los que transmiten de los padres a los hijos, el colágeno es el que se produce allí, ¿no? Y es el que aumentaría el riesgo de no tenerlo en la cantidad adecuada. El tratamiento de la osteoartritis tiene 4 objetivos principales, que yo creo al final que son como todos las enfermedades degenerativas, ¿no? Mejorar el funcionamiento de la articulación, obviamente para que luego pueda movilizarse, pueda deambular, mantener un peso saludable, que eso le va a ayudar a no tener problemas para la deambulación, controlar el dolor, lograr un estilo de vida saludable. Tratamiento también para la osteoartritis es el ejercicio, el control del peso,
el descanso y el cuidado de las articulaciones. Las técnicas para controlar el dolor sin medicamentos también son importantes como parte de un tratamiento. De repente, alguna terapia que le ayude. Los medicamentos que le van a ayudar a lo que es el control del dolor. Y también parte del tratamiento son las terapias complementarias y alternativas. Y una última parte de tratamiento son las cirugías, que en realidad sería la última opción frente a todo un plan de tratamiento, porque complicaría que por su etapa de adulto mayor se pueda haber alguna complicación netamente, algún riesgo de que no salga todo como se había planeado, ¿no? Otra de las enfermedades que estábamos mencionando, degenerativas, que complican a estos adultos mayores y que muchas veces no le tomamos en cuenta, son el infarto al miocardio. Este infarto al miocardio es una de las enfermedades acaeciendo en lo que es el corazón, ¿no? Netamente al problema que va a haber en las arterias. ¿Qué pasa? Que las arterias que van a estar en el corazón se van a obstruir por un aumento de grasa o alguna masa que pueda haber ahí, entonces la irrigación sanguínea no va a ser la adecuada. Y eso va a hacer que el adulto mayor pues sienta estos dolores de pecho, estas ansias, estas angustias, ¿no? El infarto al miocardio es conocido también como ataque al corazón. Es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco. No sé quién está por ahí con su audio activado. Entonces, en la parte del infarto del miocardio es la necrosis o muerte de una porción, decíamos, del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo de las arterias coronares. El infarto agudo al miocardio, conocido como IMA normalmente conocido, lo que se considera o lo que lo conoce la gente como un ataque al corazón, un ataque cardíaco o un infarto, es lo mismo, ¿ya? Es un infarto miocardio agudo. Hace referencia a un riesgo sanguíneo insuficiente con daño tisular en una parte del corazón. Algunos significa súbito, ya es pequeño músculo, cardio, corazón. Permítanme un ratito porque Cintia Yanamango, su audio, por favor. Gracias. Ya, entonces, decíamos que hay un daño tisular en una parte del corazón, ¿no? La palabra súbito, ¿no? Significa súbito este daño que va a sentir mio, músculo y cardio corazón. Es producido por una obstrucción de una de las arterias coronarias, frecuentemente por ruptura de una placa de ateroma vulnerable. Factores asociados o factores predisponentes o factores que pueden hacer desarrollar este IMA, infarto al miocardio agudo, es haber tenido o que se tenga alguna cardiopatía isquémica.
es considerado estadísticamente la primera causa de muerte en el mundo desarrollado. Lo que vamos a notar también otro factor es los pacientes mayores de 65 años, 75 años, equivale a las 3/4 partes de la mortalidad del infarto al miocardio en esta población. Y dentro de lo que son factores propios de la edad con antecedentes de patología coronaria. Si mamá, papá, tío o alguien de la familia tuvo su problema, su ataque cardíaco, su ataque al corazón, de hecho que va a ser un factor predisponente genéticamente. Otro factor asociado es la insuficiencia renal, es la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión y la diabetes, entre otros factores, ¿no? Estos factores asociados, si ya esta persona adulta mayor tiene hipertensión, de hecho que tiene que tener cuidado de que puede desarrollar sí o sí un infarto al miocardio. Otro factor asociado son los cambios físicos y fisiológicos asociados al envejecimiento, propio de ser una edad degenerativa, ¿no? Los órganos y sentidos no son los mismos de una persona adulta, entonces ese envejecimiento hace que presente esos cambios físicos y fisiológicos. Hay un manejo farmacológico en lo que es el infarto al miocardio, en donde nos dice que la evidencia científica apunta a que los adultos mayores deben de recibir tratamiento farmacológico similar a los pacientes de menor edad, ajustándose a nivel individual. Conocemos algunos de ellos como dentro de lo que es el manejo farmacológico, anticoagulantes, por ejemplo, la enoxaparina y la heparina. Esto antes se ha utilizado en el momento de lo que fue la pandemia, ¿no? La enoxaparina como un anticoagulante. También el manejo farmacológico que se utiliza en estos pacientes con IMA, estos adultos mayores, son los antagonistas de receptores, el ticagrelor, seguido de clopidogrel como segunda opción. Fibrinolíticos, el haloperidol, una terapia invasiva y de primera instancia se toma un EKG. Este tratamiento farmacológico pues es el que lo va a dar el especialista, ¿no? El cardiólogo. Pero para empezar a guiar ese actuar, de hecho que se va a pedir en esta persona adulta mayor que se tome un electrocardiograma para ver el funcionamiento del corazón. Entonces, ¿qué significa? Que todo adulto mayor con un dolor torácico o síntomas inespecíficos, sospecha de síndrome coronario agudo, deberá trasladarse inmediatamente al servicio de urgencias. No esperemos que esta persona adulta mayor que nos manifieste un dolor en el pecho, un dolor precordial, un dolor torácico, se complique, ¿no? Si es que él nos dice que siente dolor, que hay un dolor intenso del pecho o la espalda, porque también hay pacientes que han llegado a la emergencia que han tenido el dolor en el pecho que se iba para la espalda, es probablemente un problema cardíaco, un infarto o un infarto al miocardio agudo, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta esta sintomatología del adulto mayor. Dentro de un cuadro clínico, vamos a ver que aproximadamente la mitad de los pacientes con un infarto presentan síntomas de advertencia antes del incidente. Es decir, si es que nos dice, por eso les decía al inicio, ¿no? Si es que el adulto mayor nos dice, tengo dolor de pecho, siento dolor, es porque hay dolor, no porque simplemente él quiera llamar la atención, ¿no? La aparición de los síntomas porque significa que ya se nos está advirtiendo, ya hay la presencia, ya hay de que algún momento puede haber un infarto.
La aparición de los síntomas de un infarto del miocardio ocurre cuando, por lo general, de manera gradual, es decir, de a pocos, en el transcurso de varios minutos. Rara vez va a ser que ocurra de manera instantánea. Es decir, el dolor de pecho te va a dar chance a que se le pueda llevar esa persona adulta mayor a un establecimiento de salud, alguna emergencia. Cualquier número de síntomas compatibles con una repentina interrupción del flujo sanguíneo al corazón se agrupan dentro del síndrome coronario agudo. El dolor torácico, entonces, ¿qué características va a tener? Es que va a ser repentino, es decir, de un momento a otro. Es el síntoma más frecuente de un infarto, ¿no? Por lo general es prolongado. Si se percibe como una presión intensa que puede extenderse o propagarse hasta los brazos. Por eso habremos escuchado que te dice, le duele el pecho y le duele el brazo izquierdo. Dicen común, ¿no? Brazo izquierdo porque tiene la cercanía al corazón. Pero bueno, a veces sí suele presentarse. Y los hombros, ¿no? Sobre todo del lado izquierdo de la espalda, al cuello e incluso a los dientes y a la mandíbula. Miren cómo es que compromete este dolor torácico. Duele el pecho, duele el lado izquierdo, duele el hombro, duele el brazo y sobre todo la espalda, el lado izquierdo también. Y ya más complicado todavía va a empezar como que sientes un dolor entre los dientes y la mandíbula. Y lo que sí vas a notar es la dificultad respiratoria, la disnea, que es la dificultad para respirar. Esto ocurre cuando el daño del corazón reduce el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Es causando la insuficiencia ventricular izquierda y como consecuencia hay un edema pulmonar. Otros signos incluyen la diaforesis o una excesiva sudoración, debilidad, mareos en un 10% de los casos es el único síntoma. Hay palpitaciones, náuseas de origen desconocido, hay vómitos y desfallecimiento. Es probable que la aparición de estos últimos síntomas sean consecuencia de una liberación masiva de catecolaminas del sistema nervioso simpático, una respuesta natural al dolor y las anormalidades hemodinámicas que resultan de la disfunción cardíaca. Ahora, los signos graves incluyen la pérdida de conocimiento. Obviamente esta persona con dolor de pecho va a caer, se va a desmayar, debido a una inadecuada perfusión cerebral. Por lo general, porque hay una fibrilación ventricular. Y hay la presencia también de infartos sin dolor o sin otros síntomas aparentes, ¿no? Aproximadamente un cuarto de los infartos del miocardio son salientes, son silentes, es decir, silenciosos, ¿no? Aparecen sin dolor en el pecho y sin otros síntomas. Estos infartos suelen descubrirse tiempo después durante electrocardiogramas subsiguientes o durante una autopsia sin antecedentes de síntomas relacionados a un infarto, ¿no? Como ya decíamos, el infarto va a ser notorio, va a dar tiempo de llevarlo a un establecimiento de salud. Sin embargo, vamos a notar tal vez infarto sin dolor o sin otro síntoma, ¿no? Que de la nada dijeron, está bien, está tranquilo y cuando menos esperamos, se presentó un desmayo pensando, ¿no? La familia y al final solió ser un infarto, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando un adulto mayor nos menciona y nos diga, pues, que tiene un dolor de pecho. Los factores de riesgo frente a una
a un IMA en la aparición de un infarto del miocardio es- están muy relacionados con los factores de riesgo de la arterioesclerosis, donde incluyen, entre otros, a la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial alta, o mayor a los parámetros establecidos, la vejez, por ejemplo. El sexo masculino, el tabaquismo, la hipercolesterolemia o más específicamente la hiperlipoproteinemia, en particular los niveles elevados de lo que es la lipoproteína de baja densidad y los niveles bajos de la lipoproteína de alta densidad. Cuando nos hacemos los análisis de laboratorio, verán ahora que es importante el LDL y el HDL, ¿no? Para que nos ayuden un poco a identificar a tiempo que puede haber una alteración. La homocisteinemia, es decir, la elevación de la sangre de la concentración, es un aminoácido tóxico que se eleva con bajos niveles o insuficientes en la ingesta de vitamina B6 y B2, de ácido fólico, en donde la diabetes mellitus con o sin resistencia a la insulina, la obesidad. 15 se define a través del índice de masa corporal, un índice mayor de 30 kilos de la circunferencia abdominal y del índice de la cintura, cadera y el estrés. Obviamente que para ver una obesidad va simplemente basta contener el peso, la talla y se saca pues el índice de masa corporal, que es lo que vamos a ayudarnos a identificar esta obesidad. En cuanto al infarto, ¿no? A la enfermedad del miocardio, una vez en el hospital los pacientes pueden recibir distintos tipos de tratamiento. En algunos va a ser necesario el oxígeno, si es que han tenido previo de repente un desmayo. Suele ser incluso la primera medida que toman los médicos, ¿no? En el hospital o en la misma ambulancia para ayudarle a lo que es la oxigenación de todos sus órganos y sentidos. También como tratamiento están los analgésicos. En las situaciones en las que el dolor torácico persiste, se administra morfina. Debe ser un dolor intenso, pues, ¿no? O fármacos similares para poder aliviarlo. Hay también beta bloqueantes, que son los que van a impedir el efecto estimulante de la adrenalina en el corazón. De esta forma, el latido del corazón es más lento y tiene menos fuerza, por lo que el músculo necesita menos oxígeno. Entonces, los beta bloqueantes van a ser utilizados sí o sí. Trombolíticos son aquellos que nos van a ayudar a disolver los coágulos que impiden que fluya la sangre. Para que sean capaces, deben administrarse en la hora siguiente al inicio de los síntomas. También se van a utilizar los antiagregantes plaquetarios, este tipo de fármacos, como por ejemplo la aspirina, impiden la agregación plaquetaria en la formación de los trombos. Por eso es que siempre hemos escuchado que a estas personas adultas mayores o personas que han tenido un infarto al miocardio, un infarto al corazón o problemas relacionados a alguna cardiopatía, son consumidores de las aspirinas. No, entonces la aspirina, como ya estamos viendo, va a ayudar a la formación de los trombos, a que se evite esa formación en todo caso de los trombos, que son nada más que los coágulos que se van a producir en la sangre y que van a limitar el paso normal del bombeo, ¿no? En todo nuestro cuerpo. También se van a utilizar
calcioantagonistas, que son los bloqueadores de los canales de calcio, impiden la entrada de calcio a las células del miocardio y de esta forma obviamente disminuye la tendencia de las arterias coronarias a estrecharse, es decir, a irse colapsando y posibilitan que el corazón trabaje menos, por lo que descienden sus necesidades de oxígeno. También reduce la tensión arterial. Debemos tener también los nitratos. También se van a utilizar los digitálicos, los bypass coronarios y como parte del tratamiento se está utilizando también una intervención coronaria percutánea. Hay personas, adultos y adultos mayores en especial, ustedes habrán escuchado que se les opera del corazón, ¿no? El objetivo es abrir la luz de la arteria bloqueada. El especialista determinará el vaso infartado con un angiograma inicial y posteriormente realizará una angioplastía con balón del segmento trombosado. En algunas ocasiones se puede extraer el trombo con un catéter aspirado. Y otra de las enfermedades que también se van a presentar en estas personas adultas mayores, que es totalmente la otra parte de lo que es la obesidad, se va a presentar lo que es la desnutrición, ¿no? Estamos viendo las imágenes y no es una desnutrición leve, muchas veces es una desnutrición bien marcada, bien evidente, que nos va a complicar el hecho de mejorar o de subirle el peso, porque como ya dijimos, si más están disminuidos de energías y alterados en cuanto a su alimentación, vamos a hacer más difícil la idea de buscar o encontrar o de llegar a tener una buena nutrición y por lo tanto un buen peso para su edad. La desnutrición se está considerando que es una afección que se presenta cuando su cuerpo no recibe los nutrientes suficientes que son necesarios para poder sobrevivir, ¿no? Las causas ya creo que se sobreentiende, ¿no? La primera causa es la mala alimentación. La mala alimentación va a ayudar de que esta persona adulta mayor no reciba los nutrientes necesarios. Entonces va a hacer que se enferme con más frecuencia y más propenso a enfermar, incluso a complicarse la enfermedad y hasta morir. Otra de las causas es la inanición debido a la falta de la disponibilidad de alimentos. Seamos conscientes de que la mayoría de los adultos mayores, y sí, la mayoría, porque de los casos que se están presentando, por ejemplo, en el hospital, la mayoría de estos adultos mayores no tienen familia o mejor dicho, tienen familia, pero que no les toman la importancia de vida. Son adultos mayores que están solos, que están desvalidos, que están enfermos, desnutridos, y no se le ve a un hijo, ni a un hermano, ni a algún sobrino, ni a nadie que los cuide. Mucho menos vamos a encontrar a alguien que esté dispuesto a acompañarlo y a evitar esta desnutrición. También causa la desnutrición porque hay trastornos alimentarios, ¿no? Ya de repente desde mucho antes estos adultos mayores ya han tenido trastornos alimentarios, es decir, de repente por allí alguno, la ansiedad de comer,
otro que de repente haya tenido o ha pasado por algún proceso eh, de la disminución del apetito, ¿no? Propio de hacerse a un lado de la sociedad, qué sé yo. Entonces tiene problemas también para digerir alimentos o absorber nutrientes de los alimentos, puesto que la mayoría de ellos no tiene una dentadura completa y ciertas afecciones que impiden que una persona coma, ¿no? Como una de las causas. Signos y síntomas. Vamos a ver que este adulto mayor pues es totalmente delgado. Incluso hay un factor hereditario en donde los hijos, los nietos también van a presentar este tipo de desnutrición. Los síntomas de la desnutrición varían y dependen de la causa. Los generales incluyen la fatiga, el mareo y la pérdida de peso. El diagnóstico, ¿cómo se va a realizar? Bueno, de hecho que los exámenes van a depender del trastorno específico. La mayoría de los proveedores de atención médica harán valoraciones nutricionales y análisis de sangre. Un análisis en el que podamos ver de repente su nivel de hemoglobina, ¿no? Y este adulto mayor sea o tenga una anemia. Entonces, esta anemia, de hecho, que ya nos está manifestando que hay un problema nutricional y que hay un problema de bajo peso. En los exámenes de laboratorio, entonces nos van a ayudar a encontrar el trastorno específico. También vamos a encontrar allí el LDA, los triglicéridos, el colesterol, ¿no? Entonces, la mayoría nos va a ayudar de los análisis a ver si realmente hay un problema de salud. El tratamiento que vamos a recibir o que vamos a realizar en estos pacientes, en estas personas adultas mayores, es aumentar con frecuencia el tratamiento, dice, consiste en reponer los nutrientes que faltan. Aquí la alimentación es muy importante y hemos visto. Ahora, si esta persona adulta mayor no come a sus horas y las cantidades adecuadas, de hecho que no va a recuperar su peso, ni su talla, de hecho que no la va a recuperar. Es más, esta persona adulta mayor ya hemos visto que va a empezar a decrecer, ¿no? No porque se esté achicando, sino porque sus huesos ya no son eh, mm, tan largos o ya se van encorvando la parte de la columna, ya no son tan rectos. Entonces, aquí va a velar mucho qué tanta frecuencia estamos dando nosotros los nutrientes. Si antes al adulto mayor le dábamos solo o a la persona adulta desayuno, almuerzo, cena, lo que vamos a tener que hacer de ahora en adelante es aumentar la frecuencia en cuanto a la reposición de nutrientes. Es decir, le voy a dar de comer cada 2 horas, cada 2 horas, cada 2 horas, y eso le va a ayudar a recuperar su masa muscular, su peso. Lo otro es tratar los síntomas en la medida de lo necesario. Si vemos por allí que este adulto mayor tiene cefalea, entonces tratemos esa cefalea, ese dolor. De repente encontramos que este adulto mayor, que aparte de estar desnutrido, tiene náuseas, tiene vómitos y no tolera el alimento que se le empieza a dar, entonces hay que tratar de controlar esa náusea, ese vómito, para que vaya mejorando. Y tratar cualquier afección subyacente, es decir, si adicional empieza a presentar una alteración, un dolor, una enfermedad, entonces habría que irle controlando también para que no se complique. Hasta aquí, me parece, quiero un poco, permítanme
en la parte de mi diapositiva cuando estuvimos hablando de la enfermedad cerebrovascular. Denme un minuto, por favor. A ver, denme un minuto. Ok, aquí. Lo que pasa es que se habían movido las diapositivas. Acá, aquí. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad vascular cerebral, ¿no? Es una lesión que hay en el cerebro por el cese brusco del flujo sanguíneo. Hay una irrigación sanguínea en todo lo que es la parte del cerebro y allí ocurrió un bombardeo un poco efusivo y esto hizo que se rompa una arteria en el cerebro. Entonces, aquí de hecho que se va a presentar esta enfermedad cerebral, no, que se ha considerado incluso la primera causa de la invalidez, porque es como que tú tengas una persona o un adulto mayor en estado de coma, ¿no? Y no va a reaccionar frente a nada porque su cerebro pues está, ha tenido un cese brusco de ese flujo, ¿no? No está irrigado como debería ser. Entonces, si no hay funcionamiento normal, nos vamos a dar cuenta que hay un deterioro del estado de alerta. Ahí esta persona va a estar muda, no va a hablar, no va a vocalizar. Como les digo, es una persona que va a estar en coma. Hay una desviación de la mirada, incluso una respuesta pupilar alterada al hacerse el examen de verificar una respuesta pupilar, de hecho que no vamos a encontrar muchas veces, ¿no? Hay pérdida de la sensibilidad y motricidad, es decir, no siente, como les decía, está en coma, no siente, no te responde, no se mueve, no realiza la actividad frente a una orden, incluso hay una hemianopsia o cuadrantopsia, ¿no? Esto es incluso lo que va a llevar consigo a una incontinencia urinaria o fecal, no va a tener no va a tener un control de los esfínteres y va a ser más complicado, ¿no? Trombótico dice que los síntomas fluctúan, remiten o se progresan. Embólico, los síntomas dependen de la región cerebral afectada. Hay una hipoperfusión, es decir, una disminución de lo que es la perfusión sanguínea. Síntomas difusos y no focales son bilaterales. Se presenta en el paciente temblor, diaforesis, o sea, la sudoración excesiva. Hay taquicardia y hay bradicardia y hay una hipotensión, ¿no? Hay una disminución de la presión arterial. Dentro de los factores de riesgo que se están mencionando en esta enfermedad cerebrovascular, está la hipertensión. Dijimos que el aumento de la presión arterial, el aumento del bombeo de la sangre en nuestras arterias, que es lo que va a causar la hipertensión arterial, al mismo tiempo va a ser una causa para que se pueda desarrollar una enfermedad cerebrovascular, un derrame, lo que comúnmente lo conoce la gente.
Ya vimos también que hay cifras máximas, ¿no? Mayores a 140/90, cuando la presión va a aumentar a este nivel, hay que estar alertas y atentos porque puede producirse una enfermedad cerebrovascular. Esto va a aumentar el riesgo 1.5 veces y la presión arterial sistólica debería manejarse entre 140/60 o es más, cuando ya veamos estos valores, de hecho que van a aumentar el riesgo a tener una enfermedad cerebrovascular. Y cuando la presión arterial sistólica, la diastólica sea entre 90 y 94, también nos va a hacer pensar que puede haber un problema de enfermedad cerebrovascular. A medida, como ven, que va subiendo la presión, pues va subiendo el riesgo. Si estamos del valor normal hasta 140/90, ¿no? Es la base, es el máximo. Si aumenta hasta 160, el riesgo aumenta. Si aumenta más de 160, entonces el riesgo se puede considerar 3 a 4 veces más. También hay factor de riesgo, es la diabetes mellitus. Significa que la persona que tenga diabetes mellitus, de hecho, que va en algún momento, si es que no se manejan estos valores, esta persona va a tener una enfermedad cerebrovascular. Otro factor de riesgo es la aterosclerosis acelerada. Otro factor de riesgo es la comorbilidad, no, la dislipidemia, la obesidad. Ya vimos también que estos puede conllevarlo también a un ACV, ¿no? Un SB en este momento, enfermedad cerebrovascular. El tabaquismo también es un factor de riesgo y el favorecer la aterosclerosis también. El riesgo va aumentando de 2 a 3 veces más dependiendo de todo lo que tengamos consigo. El espasmo arterial dañado endotelial, el dejar de fumar reduce el riesgo también. La cardiopatía, ¿no? La cardiopatía coronaria y la insuficiencia cardíaca duplican el riesgo todavía de tener una enfermedad cerebrovascular. La fibrilación arterial es causa del embolismo cerebral. Hay una hipercoagulopatía, hay una deficiencia de la proteína S y C, cáncer y embarazo. Dislipidemias, estilos de vida como la obesidad, el sedentarismo, el alcohol, eso también es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cerebrovascular. También el factor de riesgo son el soplo de carótidas. La edad, ya dijimos que conforme pasan los años, más es el riesgo, más aumenta el riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular. El sexo, ya dijimos quienes son más propensas son las mujeres. La raza, un accidente cerebrovascular previo va a ser muchas veces que lleve consigo a una enfermedad cerebrovascular más complicada. Y el factor hereditario también influye mucho. Bien, esta era la parte que nos había quedado de repente un poquito en el aire, pero a grandes rasgos, de una manera general, mencionar que todas estas enfermedades degenerativas van a complicarse cuando no se encuentra un tratamiento adecuado, cuando no se vuelven a restablecer o a reestructurar estos cambios en los estilos de vida. No solamente como lo vemos en la imagen es para lo que es la diabetes, sino para todo tipo de enfermedades. Una adecuada alimentación, un ejercicio de acuerdo a la edad que se está manteniendo. Y ya sabemos que si queremos evitar las complicaciones en adelante cuando seamos adultos mayores, esto se debe trabajar desde la persona joven o adulta joven, para cuando ya sea un adulto mayor, si ya está teniendo
degeneración de sus células, de sus tejidos, de sus órganos, más va a aumentar la frecuencia de la posibilidad de tener una enfermedad crónica porque no ha tenido un estilo de vida adecuado. Sea cual sea de las enfermedades que ha ido desarrollando este adulto mayor, lo ideal es que no, no sea tratado a la ligera o que, o que lo ideal es que se le dé y se le tome en cuenta, porque las complicaciones, como ya los hemos visto y ya los hemos ido anotando, el hecho de no tener una buena atención va a hacer que este paciente se complique más y en vez de alargar de repente ese proceso de complicación, de empezar con una diabetes y luego tener una hipertensión, luego tener una enfermedad cerebrovascular. Entonces, lo ideal es evitar eso con estilos de vida adecuados, con una buena alimentación y con un tratamiento farmacológico que se da en su momento para que se pueda a- aceptarlo al 100%, ¿no? Y no que cuando me siento bien ya dejo de tomar el medicamento y el tratamiento quede incompleto. Bueno, yo creo que hasta aquí, no sé, atenta a las preguntas de repente por aquí o por el chat para poder ir contestando. A ver, le leo. Dice, en el caso de mi padre, a los 66 años sentía dolor en el pecho. Fue varias veces al hospital y no le diagnosticaron nada. Le daban analgésicos casi por un año. Luego, bueno, por lo general, cuando llega, sea por emergencia o por un consultorio, eso le iba a decir, ¿no? Lo ideal es sacarle un electrocardiograma y si aparentemente no salía nada y si con análisis de laboratorio de repente el valor de los triglicéridos, de colesterol y todo estaba dentro de sus valores normales, se consideran como un dolor tipo no precordial, o sea, no es netamente del corazón, sino de repente algo muscular, ¿no? La idea es hacerle el paquete completo, pues, ¿no? Luego de más de un año de insistencia de mi padre, le hicieron más detallados y salió que tenía 3 arterias obstruidas. Claro, eso ya es manejo del especialista, ¿no? Lo ideal, ecocardiograma. Lo ideal es hacerle, aparte de un electrocardiograma, un eco, es una ecografía que se le hace también al corazón para poder identificar qué es exactamente lo que está pasando en su corazón, ¿no? Entonces, muchas veces el médico que te atiende en la emergencia o el médico que te atiende en un consultorio externo es un médico general, no es un especialista. Yo estoy segura que quien te vio al papá en ese momento fue un cardiólogo y ellos obviamente saben que ese dolor de pecho o ese dolor no es
tan ligero como lo toman algunos, ¿no? Necesitan de más estudios, de más análisis para poder identificar la causa. Por las características que menciona el paciente, es que lo guía al médico a poder solicitar un especial análisis que lo va a ayudar a encontrar la respuesta, ¿no? En este caso, un ecocardiograma que un médico general no te lo va a pedir. De hecho, con la justa es un electrocardiograma y ya. Pero el especialista, el cardiólogo, sí te va a pedir un ecocardiograma, un angiocardiograma incluso también. Y allí es donde, pues, en el caso identifica, pues, la dolencia aquí, ¿no? Que fue la obstrucción de las arterias. Por eso es que se sentía ese dolor de pecho. Buenas noches. Hola, Karen. Hola. ¿Escuchamos? Buenas noches. Mi consulta es lo siguiente. Por ejemplo, en la diabetes hay algunas personas creo que les sale, o es uno de los síntomas que salen en alrededor del cuello, unas verrugas, no sé si se llaman verruguitas, qué tratamiento se puede dar para que desaparezcan. ¿Desaparecen o ya no ya? No, no, no. El tratamiento o el especialista que lo debe ver a esta persona eh, tiene que ser un endocrinólogo, porque esto se da en las personas por lo general que están subidas de peso, ¿no? Y de la nada empiezan a bajar con alguno de los síntomas adicionales que hemos mencionado. Entonces, quien lo debe ver es el cardiólogo, ¿no? Es un endocrinólogo que le va a ayudar a sacar una batería de análisis más completa en donde, por ejemplo, te pida una glucosa en ayunas, una hemoglobina glicosilada, en donde te sale el valor, si es mayor de 6 es porque esa glucosa está alterada, no de ahorita, sino de repente de 3, 4, 5 meses anteriores. Estas verruguitas que dices tú, estas manchas negras, en realidad son manchas negras, sale en un 90% de las personas que sí tienen diabetes. No se quita así nomás. Es más, cuando la persona ya se detecta que tiene diabetes, va a tener que continuar con un tratamiento farmacológico que es lo que le va a ayudar de repente a disminuir. Pero sí es molestosa porque sí hay pacientes que tienen bastantes pronunciadas estas como lunarcitos. eh, de hecho, que va a querer de repente hasta una cirugía, pero no se recomienda, puesto que es un paciente diabético en donde una herida simple le va a costar cicatrizar, imagínate hacer un proceso así, ¿no? Entonces, en lo mínimo se trata de hacer una laceración, una herida o algo. Entonces, pero el especialista que lo va a ver, que es el endocrinólogo, él sí le va a tener que pedir un montón de análisis en donde incluya también el descarte de un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, que va consigo muchas veces con la diabetes. Doctora, Pero esto, disculpe, diga. una consulta, mire, bueno, en mi caso, a mí me apareció eso en el embarazo. Claro, lo que pasa es que también hay una diabetes gestacional, ¿no? La diabetes gestacional es porque, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando estamos embarazadas? Funciona a mil, ¿no? Tiene que hacer un doble trabajo para que sobrevivas tú y para que sobreviva tu bebé. Entonces, en ese afán de que tus órganos y todos tus sistemas quieren funcionar adecuadamente, empieza un desbalance, ¿no? No genéticamente por la mamá o por el papá, pero sí en la formación y en la duplicación de estas células del bebé, hace que él de repente te absorba más azúcar o te pida más azúcar y tú a tu cuerpo le dices y a tu cerebro, quiero más azúcar. Entonces voy a empezar a consumir eso. Si la hipertensión y la diabetes
en un 80-90%. Se aparece por primera vez en una gestación sin causa aparente, sin antecedentes de haber tenido papás diabéticos, papás hipertensos, abuelos ni nada, y apareció en la gestación, hay una gran posibilidad de que ese diagnóstico continúe después de dado a luz. Entonces, también es importante por eso de que durante toda la gestación se tenga una evaluación mensual y cuando ya está más de 30 semanas ya creo que se hace cada 15 días, ¿no? Entonces, la idea es controlar si de repente desde un inicio se vio la aparición de estas características, el aumento de hambre, el aumento de sed, el aumento en las micciones. Entonces, no dejarlo a la ligera, porque al final esto sí se puede complicar y en realidad volverse una diabetes gestacional, que sí suele darse. Y después es casi difícil sanar, pero sí controlar. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, esperando tal vez haya más preguntas o se da por terminado, no sé, a ver, ¿alguien más? Creo que ya no. Muchas gracias también a ustedes. Gracias, Caterina, y gracias a cada uno de ustedes por escucharme. Buenas Gracias a noches. usted, doctora. Gracias por la ponencia de hoy. Buenas noches.